Los jardines de Versalles ocupan parte de lo que fue el Domaine Royal Versailles, los dominios reales del Palacio de Versalles en el municipio homónimo de Isla de Francia. Situados al oeste del palacio, los jardines cubren aproximadamente 80 hectáreas de superficie, la mayoría tratada paisajísticamente como jardín francés, estilo perfeccionado aquí por André Lenotre. Más allá del perímetro forestado, los jardines están rodeados por las áreas urbanas de Versalles al este y Chisnay al nordeste, por el arboretum de Chevreloup al norte, la llanura de Versalles al oeste y el bosque Santori al sur. Como parte del dominio nacional de Versalles es el Trianon, una entidad pública que opera bajo el control del Ministerio Francés de Cultura. Los jardines son uno de los lugares más visitados de Francia, ya que reciben más de 6 millones de turistas al año. Además de los parques cuidadosamente cuidados, canteros de flores, los jardines contienen esculturas y fuentes repartidas por toda su superficie, correspondiente a la época de Luis XIV y estando en su uso todavía buena parte de las instalaciones hidráulicas originales. Las fuentes contribuyen a lograr un parque único. Los fines de semana, desde fines de primavera a principios de otoño, los administradores promueven el espectáculo de Les Grandes Eaux, en los que se muestran todos los juegos de agua de las fuentes. En 1979, los jardines, junto con el palacio, fueron registrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, uno de los 31 monumentos designados en Francia. Con la adquisición en 1632 de las tierras pertenecientes a Jean Francois de Gondi, Luis XIII, radicado ya en el palacio, inició la construcción de los jardines hacia el ala oeste. Los registros de la época indican que los primeros diseños correspondieron a Claude Mollet e Hilaire Masson, esquema que permaneció prácticamente sin cambios hasta la ampliación ordenada por el rey en la década de 1960 y que se conserva en el llamado Plano du Bus del año 1662. El proyecto inicial muestra una topografía plana con líneas envolventes del jardín, lo que se evidencia en la clara definición de los ejes este-oeste y norte-sur que atraviesan el diseño. En 1661, después de la caída en desgracia del ministro de Finanzas Nicolas Fouquet, que malversó fondos de la corona para edificar su palacio de Vaux-le-Vicomte, Luis XIV centró su atención en Versalles, con la ayuda del arquitecto Fouquet Louis Lebaud, el pintor Charles Lebrun y el arquitecto paisajista André Lenotre. El rey inició el embellecimiento y ampliación del parque en un proyecto que le ocupó hasta el fin de su reinado. A partir de este momento, la expansión de los jardines emuló la ampliación del palacio, ya que el programa de reformas de Luis XIV se aplicó a ambos emprendimientos. En cada etapa, los paseos prescritos fueron cuidadosamente estudiados bajo las directivas del Rey Sol. El trabajo de André Lenotre en el Palacio de Versalles marcó su carrera, así como la historia de Francia. Este simple jardinero, sin formación alguna, diseñó una serie de jardines, bosquetes y parques que, sin embargo, parecen obra de un auténtico genio. Su labor duró 25 años, un periodo en el que se fueron sucediendo las diferentes ampliaciones del Jardín de Versalles. Para poder entender el proyecto de estos parques y jardines, primero hay que conocer la ambición del Rey Sol de convertir Versalles en una verdadera sociedad de placeres en las que su corte pudiera divertirse. Eligió entonces el emplazamiento del palacio de su padre Luis XIII y aunque Jean-Baptiste Colbert, supervisor general de finanzas, quería demoler todo, el joven rey prefirió construir su nuevo edificio a partir del antiguo. Conocemos a André Lenotre por su exquisita elegancia en la composición de los parterres, pero también por haber realizado un trabajo de óptica sin precedentes, la creación de las grandes perspectivas
permiten admirar panoramas impresionantes. En realidad, es difícil tener una visión global de todo el dominio y es ahí donde reside el talento de Le Nôtre. El parterre de bordado es un motivo de la jardinería francesa que constituye toda una tradición. Estos parterres geométricos dibujan arabescos de césped simétrico delante de los edificios. No podemos imaginar un jardín a la francesa sin un parterre de bordado. Los que encontramos actualmente en el Palacio de Versalles son en realidad reconstrucciones bastante libres de los años 20 y no son totalmente exactos. Sin embargo, los grabados que conservamos hoy en día muestran que, más que un césped enmarcado por pequeños arbustos, los parterres eran en aquellas épocas dibujos de césped verde trazados directamente en la grava. André Le Nôtre nació en París en 1613 y era el mayor de 4 hermanos. Su abuelo aparecía citado como jardinero, frutero y ciudadano de París en un acta de 1572 y estaba encargado del cuidado de 6 parterres de los jardines del Palacio de las Tullerías, y su padre lo hizo en 1610 como primer jardinero, e incluso sus 2 hermanas estaban casadas con jardineros. Este hecho pone de relieve la importancia que estos tenían para la familia real, aun cuando el conjunto mantenía todavía una apariencia prácticamente pueblerina. Nada se conoce de la casa natal de André, pero se sabe que se encontraba en el límite norte de las Tullerías, por lo que el joven André presenció de cerca las transformaciones del jardín donde trabajaba su familia y los mejores especialistas de Francia. No se conocen los datos reales sobre la primera educación de Le Nôtre, pero no cuesta imaginarlo en parterres de los jardines ayudando a su padre. Tampoco se conocen los motivos que le llevaron al Louvre. Sin embargo, se sabe que pasó allí 6 años junto con Simone Bouet. Fue allí donde aprendió el oficio de pintor, dedicándose al estudio de la perspectiva. De esta forma, por 2 vías de conocimiento, tradicional oral y práctica de su familia, y el estudio de los tratados. André tuvo a su disposición los nuevos principios del arte del jardín a la francesa. La aplicación de estos conocimientos y el uso de unas escalas totalmente nuevas le permitió configurar unos diseños muy hermosos que se convirtieron en la gran novedad de la técnica jardinera. En 1635, a los 22 años, André se convirtió en el primer jardinero de Monsieur, hermano del rey, y en 1637 recibió un diploma que lo instituía como colaborador de su progenitor hasta su muerte. En 1643 entró al servicio de Luis XIII como inspector de jardines, ocupando el puesto que ocupaba su padre. Pero su gran oportunidad llegó con Vaux-le-Vicomte, palacio perteneciente al intendente Fouquet. En 1657 se puede decir que fue su carta de presentación y le permitió demostrar que la arquitectura de jardín era una disciplina que, más que condicionar, debía inventar y desarrollar su buen gusto de jardín y una ciencia consumada del detalle. Fue Vaux-le-Vicomte donde se vio por primera vez un verdadero decorado acuático integrado en el plano y donde el carácter ornamental se dio en importancia a la función organizadora. Después de Vaux, Le Nôtre va a dirigir los jardines de Versalles, que van a concentrar la mirada de toda Europa. En este gran espacio, la monarquía se manifiesta como espectáculo a través de los espacios abiertos, cerrados, los bosquetes, las explanadas, las avenidas y los grandiosos estanques. Versalles será como la imagen de la monarquía estructurada por un pensamiento único. Así pues, Le Nôtre en sus jardines se convierte en un gran estratega del espacio, dominando tanto las superficies llanas como las quebradas, los espacios abiertos y cerrados, los ambientes soleados y los sombreados.